En este episodio veremos los mayores secretos bélicos, clasificándolos por su importancia, estatus icónico, audacia y potencial para ganar la guerra. Iniciamos nuestra clasificación con una trama secreta de la Primera Guerra Mundial. En 1915 la guerra en el frente occidental entraba en su segundo año. En ambos bandos escaseaban los suministros, incluidos los explosivos. En 1915, tanto los aliados, Gran Bretaña y Francia, como Alemania, tenían grandes dificultades para conseguir suficiente materia prima para fabricar explosivos. Alemania tenía graves problemas, sobre todo por el bloqueo de la Armada británica. Un ingrediente fundamental para la producción de explosivos era una sustancia química llamada fenol. El fenol es lo que ahora llamamos ácido carbólico. Se pueden hacer muchas cosas a partir del fenol. Se podía hacer aspirina, que era uno de los fármacos más lucrativos de la época, pero también se podían fabricar explosivos. Así que no era un simple producto químico, sino un recurso estratégico muy importante, sobre todo en el momento de la Primera Guerra Mundial. El problema era que ambos bandos necesitaban el fenol, y el principal productor era el país neutral Estados Unidos. En el puesto número 10 de nuestro Top 10 secretos, el plan alemán para engañar a los aliados, que pasó a la historia como la gran trama del fenol. Conflicto Primera Guerra Mundial. Lugar, Nueva York, Estados Unidos. Secreto, trama alemana para hacerse con productos químicos norteamericanos. En muchos sentidos, la historia de la gran trama del fenol habría sido una fantástica película de Hollywood. 1915, Nueva York. Thomas Edison era alabado como un gran inventor. A él se debe la invención de la bombilla y el fonógrafo, el primer grabador reproductor comercial. Pero para su fabricación Edison necesitaba el fenol. En 1915, Thomas Edison también sufre la escasez de fenol. Edison era un hombre realmente brillante y descubrió que se podía sintetizar fenol a partir de benceno, y el benceno era un subproducto muy común de la industria del petróleo y había bastante. Montó una fábrica en Nueva Jersey y enseguida empezó a producir más fenol del que necesitaba. La producción de fenol de Edison pronto llamó la atención de una empresa alemana llamada Chemical Exchange. Edison tenía un excedente de fenol y para obtener beneficios decidió venderlo a un grupo llamado Chemical Exchange. El representante de la compañía en Nueva York era Hugo Schweitzer. Lo que Edison no sabía era que se trataba de una tapadera creada por Hugo Schweitzer, el espía alemán, financiada con dinero de la embajada alemana. La idea era comprar los excedentes de fenol de Edison para evitar que llegara a Gran Bretaña y a Francia e impedir que fabricaran más explosivos con él. Durante meses Edison suministró hasta 3 toneladas al día que se utilizaban en la producción de aspirina en Alemania. La trama germana parecía haber funcionado. Aquello parecía un gran triunfo para el espionaje alemán, y todo iba muy bien hasta el 24 de julio de 1915, cuando Albert dejó accidentalmente su maletín en un tren. Ya estaba siendo vigilado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos. Uno de ellos cogió el maletín y encontró una gran cantidad de documentos relacionados con la gran trama del fenol. En ese momento Estados Unidos estaba considerando entrar en la guerra en el bando aliado contra los alemanes. Y aquello se convirtió en un escándalo público. Ante la presión pública, Edison rompió el acuerdo, pero no antes de que el inventor hubiese suministrado fenol suficiente para fabricar 20 millones de kilos de explosivos, ganando con ello millones de dólares. Al final, la gran trama del fenol tuvo un efecto muy negativo en la relación entre Alemania y Estados Unidos, dando a los americanos la impresión de que los alemanes estaban llevando a cabo todo tipo de actividades para tratar de evitar que Estados Unidos fuese a la guerra. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra en el bando aliado. La reputación de Edison se vio empañada, pero como su acuerdo con los alemanes no fue ilegal, el inventor continuó con su vida de fama y fortuna. La gran trama del fenol ocupa el 10º puesto de nuestra lista.
A continuación, una serie de audaces planes secretos de fuga. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía 100.000 prisioneros de guerra aliados. En un intento por separar a los oficiales considerados de riesgo de fuga, los hombres más peligrosos fueron enviados a una prisión especial. Los intentos de fuga del castillo fortificado más famoso de Alemania ocupan el 9º puesto de nuestra lista. Los planes de fuga de Colditz. Conflicto Segunda Guerra Mundial. Lugar: Colditz, Alemania. Secreto: más de 300 intentos de fuga durante la guerra. El castillo de Colditz es un castillo medieval realmente imponente. Está pintado de blanco con tejados rojos y se asienta en una colina sobre el pueblo de Colditz. Así que era una especie de cuento de hadas con final triste para quienes eran enviados allí. Un sombrío castillo de cuento de hadas. En 1939 el ejército alemán hizo del castillo de Colditz una prisión de alta seguridad, la única de su tipo en Alemania. Estaba situado en el corazón del Tercer Reich, a más de 600 kilómetros de cualquier frontera. En 1939 solo 40 hombres eran vigilados por 70 alemanes. En 1942 allí había encerrados 150 oficiales aliados. El lugarteniente de Hitler, Hermann Göring, consideró al castillo a prueba de fugas. Pero los alemanes se enfrentaban a algunos de los oficiales aliados más decididos. Era un club de los mejores escapistas. Si uno quería tener problemas, bastaba con reunir a todos aquellos hombres. Y eso fue lo que pasó. Entre los prisioneros más conocidos estaban Douglas Bader, famoso as de la aviación británica, y David Stirling, el creador de la unidad de élite de fuerzas especiales del ejército británico, el SAS. Al amparo de las escaleras y las habitaciones crearon una industria clandestina. Los hombres hicieron identificaciones falsas, ropa civil, medallas, armas falsas y uniformes alemanes, aunque todos los prisioneros sabían que el riesgo no podía ser mayor. Los alemanes tenían orden de tirar a matar si intentabas escapar y todos lo sabíamos, pero al mismo tiempo sabíamos que el resto del ejército británico estaba dispuesto a ser herido o muerto en combate. Así que lo menos que podíamos hacer era arriesgarnos porque, bueno, el deber de todo prisionero británico era escapar. Realmente era cuestión de encontrar el modo de fugarnos. Algunos hombres se hicieron pasar por soldados alemanes en su intento de fuga. Pero el método más común para escapar de Colditz era un túnel. Excavaron un túnel desde la bodega por debajo del edificio a través de los cimientos medievales. Tenía 44 metros de largo y tardaron 8 meses en abrirlo. Pero a tan solo un par de metros de la libertad, una patrulla alemana descubrió una escalera cerca de la entrada. Y el plan se vino abajo. Sin embargo, aunque algunos planes de fuga consistían en cavar, otros miraban al cielo para escapar de Colditz. El intento más extraordinario y quizás más desesperado fue la idea de construir un planeador. Puede parecer un poco descabellado. Se le conoce como el Colditz Cock. Fue construido en la parte más alta del castillo y la idea era que tuviera capacidad para 2 hombres que básicamente saltarían desde el tejado, planearían unos 1.300 metros hasta un claro del bosque a las afueras del castillo y luego correrían como locos. Construido con tablas del suelo, barras de camas y cubierto con sábanas, el Colditz Cock nunca llegó a volar. La guerra terminó antes de que los hombres tuvieran la oportunidad de probarlo. En total hubo más de 300 intentos de escapar de Colditz, y 30 hombres lo lograron, por lo que el índice de fugas de Colditz es uno de los más altos de la guerra. Colditz ejemplifica el espíritu de los aliados, esa especie de rechazo churchilliano a ceder, el espíritu de Bulldog, luchar hasta el final e intentar llegar a casa. En el 9º puesto de nuestra lista, los planes de fuga de Colditz.
A continuación, un ciberataque de alto secreto. En la década de 1990, Internet se extendió por el mundo y abrió todo un nuevo escenario de guerra. Durante los últimos 100 años, hemos vivido una revolución en el uso de la fuerza militar, en muchas formas. Una de ellas fue el uso del aire hace 100 años. En los 60 fue el uso del espacio. Y ahora es el del ciberespacio. En 2008, la OTAN abrió su propio centro de ciberdefensa. Mucha gente piensa que los ciberataques suceden a la velocidad de la luz o a velocidad instantánea, pero en realidad requieren mucha planificación. En ocasiones, requieren mucha preparación y una extensa búsqueda de información. Así que los ciberataques, en cierto modo, son como las operaciones militares convencionales, que exigen planificación y operación. El primer gran ciberataque al ejército de Estados Unidos fue en 1998 y ocupa el 8º puesto de nuestro top 10. Su nombre clave fue Moonlight Maze. Secreto ciberataque. Objetivo: información clasificada del ejército de Estados Unidos. Atacantes: sin confirmar. Moonlight Maze es el nombre en clave del FBI para el primer ciberataque de Estado contra Estado. En 1998, un equipo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con base en Ohio descubrió que su seguridad había sido violada y no era un ataque nuevo. Llevaban pirateándolos más de 2 años. El ataque Moonlight Maze era un enigma para los investigadores. No tenían ni idea de qué buscaban los atacantes. Así que empezaron a indagar y a investigar lo que estaba ocurriendo. Y después de muchos meses, un investigador dijo: «Dios mío, lo tengo. Están usando lo que se conoce como la lista de tecnologías militares críticas». Es un largo documento del Departamento de Defensa que enumera la tecnología militar más importante. Los correos electrónicos individuales habían sido pirateados uno a uno. Los sistemas informáticos del Pentágono habían sido espiados. Entre la información extraída se incluían detalles de los sistemas de control por satélite, mapas de instalaciones militares y diseño de armas. Los objetivos de Moonlight Maze eran una larga lista de instalaciones gubernamentales, especialmente militares. Iban tras diseños de cascos, datos atmosféricos. Fueron cogiendo prácticamente todo lo que pudieron, lo que dificultó mucho a los investigadores su identificación. Porque ¿cómo se puede saber lo que alguien quiere si lo está cogiendo todo? La lista de archivos e informes internos era enorme. Si se hubieran apilado, habrían sido tan altos como el monumento a Washington. ¿Pero cómo se hizo? Hay muchas formas diferentes para acceder a un sistema objetivo, no una sola. Imaginad un objetivo como un gran edificio de oficinas. La manera obvia para entrar es por la recepción y decir: «Hola, soy tal y vengo a ver a la persona X, déjeme pasar». Y si uno lo hace de forma inteligente, la persona de detrás del mostrador lo deja pasar. Pero también puede entrar por la puerta de atrás, sin hablar con nadie. Tal vez por una ventana que esté abierta y colarse en secreto. Todos esos equivalentes también existen online. Con el tiempo, los investigadores estadounidenses rastrearon la huella digital hasta un ordenador central en Rusia. Pero el responsable de los ataques sigue siendo desconocido y las autoridades rusas niegan cualquier implicación. Uno de los problemas más difíciles en todos los ciberataques es la atribución. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se sabe quién lo hizo? Hoy en día, Moonlight Maze sigue siendo investigado por el Servicio de Inteligencia estadounidense y como una de las primeras cibertramas de la era moderna, ocupa el 8º puesto de nuestro top 10. A continuación, una trama secreta que llevó a los nazis a Nueva York.
La Segunda Guerra Mundial fue sin duda un semillero de intrigas. Fue la guerra total. No ha habido una guerra más violenta en la historia del mundo que la Segunda Guerra Mundial. Y, por supuesto, sin cuartel. Y si se podían emplear artimañas y tácticas poco limpias para ganar ventaja, lo hacían. En diciembre de 1941, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. América se preparó para combatir. A principios de 1942, la industria armamentística de Estados Unidos empezaba a tomar cuerpo. El país había alardeado de poder producir 50.000 aviones al año, y de repente aquella cifra era una posibilidad. Por supuesto, eso era un gran problema para los nazis y Alemania. Tenían que hacer algo al respecto. La respuesta de Alemania fue una trama secreta que ocupa el puesto número 7 en nuestros 10 secretos superiores, la Operación Pastorius. Conflicto Segunda Guerra Mundial. Lugar, Estados Unidos. Secreto, misión de sabotaje contra la infraestructura estadounidense. Era una operación, un plan, una trama para sabotear a Estados Unidos. La idea era enviar a un equipo de saboteadores a Estados Unidos que provocaran el caos, causaran estragos, volaran cosas, para instaurar un reinado del terror. Fue un intento de Alemania de llevar la guerra a suelo estadounidense. En cierto modo, era algo muy adelantado a su tiempo. Sucedió en 1942. Enviaron células durmientes a Estados Unidos, a diferentes partes del país, para atacar monumentos públicos, fábricas, centrales eléctricas. Era una idea bastante alarmante. Pero antes de que la trama secreta pudiera actuar, los hombres tenían que ser seleccionados y adiestrados. Lo extraordinario de Pastorius, la Operación Pastorius, fue los 8 hombres que eligieron. Era increíble. Ninguna de esas personas había trabajado antes para la inteligencia alemana. Así que les dieron un curso intensivo de sabotaje y de cómo ser un agente. Les explicaron cómo poner bombas y cómo hacerse pasar por personas corrientes. Además de cómo detectar si estaban siendo seguidos y todo este tipo de cosas. Pero todo por encima, sin profundizar lo suficiente. A pesar de la mínima formación, el plan siguió adelante. El 12 de junio de 1942, submarinos alemanes llevaron a 2 equipos de 4 personas a través del Atlántico. Un equipo fue desembarcado en Florida y el otro en las costas de Nueva York. El problema fue que casi tan pronto como pisaron tierra en Nueva York, fueron vistos por un joven guardacostas. Los agentes nazis se asustaron. En un primer momento intentaron argumentar que eran pescadores de Southampton que se habían perdido, pero llevaban uniformes navales alemanes. Luego dijeron al guardacostas, no revelarás quiénes somos, ¿verdad? Si lo haces tendremos que matarte. Este les respondió que no. Y los alemanes a cambio le dieron un fajo de dólares. Así que cogió el dinero y se fue corriendo. A continuación, cogieron el tren, se fueron a Nueva York y desaparecieron. Así que tuvo lugar esa imagen surrealista de 4 espías nazis en hoteles de Nueva York. Es una imagen extraordinaria, esa idea de aquellos espías alemanes escondidos en un hotel del centro de Nueva York. Pero para entonces el guardacostas había alertado al FBI y éste seguía el rastro de estos 4 hombres. La mayor persecución de la historia de Estados Unidos estaba en marcha. Con 4 de los agentes escondidos en Nueva York y otros 4 en camino para encontrarse con ellos, la trama se complicaba. El líder de los agentes nazis, George Dasch, cambió el plan. Lo que 6 de los 8 hombres no sabían era que George Dasch ya ha decidido hundir esta operación. Era antinazi en lugar de pronazi y no quería tener absolutamente nada que ver con ellos, por lo que aprovechó esta operación como una excusa para huir. Se dirigió a un teléfono público de Manhattan en el Upper West Side. Hizo una llamada telefónica al FBI y básicamente les dijo, soy vuestro hombre. Tras convencer al FBI de que decía la verdad, finalmente los 8 agentes fueron capturados. Juzgados por un tribunal militar, 6 recibieron la pena de muerte. Dasch y su cómplice fueron condenados a cadena perpetua. La Operación Pastorius había fracasado.
El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, alertó a la nación de un nuevo enemigo: espías. We know of new methods of attack. The Trojan horse, the fifth column that betrays a nation unprepared for treachery. Spies, saboteurs, and traitors are the actors in this new strategy. Para Hitler, el fracasado plan de sabotaje fue un punto de inflexión. Nunca más intentó infiltrarse en secreto en Estados Unidos. Hitler estaba furioso, por lo que consideró que fue un gran fracaso ante el mundo. Aquellos hombres fueron enviados para llevar a cabo actos de sabotaje, pero no lograron hacer ninguno. Era un plan absolutamente de locos. La Operación Pastorius ocupa el puesto número 7 de nuestro Top 10. La siguiente de la lista es otra trama secreta para atacar Estados Unidos. Mientras los nazis intentaban el sabotaje, Japón tenía un plan de ataque mucho más aterrador. Recibió el nombre de Operación Cerezos en Flor por la Noche. Conflictos Segunda Guerra Mundial. Secreto: ataque biológico. Objetivo: California, Estados Unidos. La Operación Cerezos en Flor por la Noche fue un increíble plan japonés para causar muerte y destrucción en territorio americano. La idea era sencillamente usar la guerra biológica contra la costa oeste de Estados Unidos. En el centro de la trama, un laboratorio de alto secreto. Japón había invadido China en 1931 y en la región de Manchuria estableció un centro de investigación médica. Se llamó Unidad 731 y lo que se hacía allí era horripilante. El principal objetivo de sus experimentos médicos era ver cómo reaccionaba el cuerpo humano a condiciones extremas. Mirando atrás, era absolutamente terrible. Pero también llevaban a cabo experimentos de guerra bacteriológica. Infectaban a personas con enfermedades como la fiebre tifoidea y el tifus. Los infectaban con peste. Increíblemente, uno de los experimentos incluía pruebas sobre los efectos de la peste bubónica en seres humanos, y se ideó un plan para desarrollar una bomba que pudiese soltar la plaga entre la población enemiga. La idea era que pulgas infectadas contagiaran a ratas y propagar así la peste bubónica. El objetivo principal: California. La cuestión era cómo transportar la bomba plaga a través del océano. ¿Una solución? El globo bomba. Podían producir pulgas infectadas con la bacteria de la peste, enviarlas en globos a través del océano y liberarlas en Norteamérica, propagando una epidemia de peste bubónica entre los ciudadanos estadounidenses. Pero había otro método a disposición de los japoneses. Las bombas podían ser lanzadas por aviones que despegaran desde submarinos portaaviones. Japón es el único país del mundo que tenía portaaviones submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y suponía una seria amenaza. Los aviones podían equiparse con estas bombas especiales de cerámica y usarlas para atacar Los Ángeles, San Francisco o San Diego. La guerra terminó antes de que pudieran usarse las bombas plaga, pero en caso contrario, ¿habría seguido adelante el plan? Enviaron un par de bombas incendiarias en globo hasta Estados Unidos. Y creo que, con más tiempo, también habrían enviado bombas de pulgas infectadas mediante estos globos hasta suelo estadounidense. Si la operación se hubiese puesto en práctica, habría funcionado. Y creo que la devastación causada en las ciudades estadounidenses habría sido realmente aterradora. Miles de personas se habrían infectado con la peste. La Operación Cerezos en Flor por la Noche es probablemente una de las menos conocidas pero más sorprendentes y potencialmente terribles llevadas a cabo por cualquiera de las potencias beligerantes de la Segunda Guerra Mundial. Hemos llegado a los 5 mayores secretos de la guerra. Hasta ahora hemos visto espías nazis, tratos sospechosos y guerra cibernética. A continuación, los mejores engaños de la Segunda Guerra Mundial. La confabulación secreta para asesinar al Führer y el mejor plan de falsificación de la historia. Pero el siguiente es uno de los planes de fuga más famosos.
Abril de 1942. Se abre un nuevo campo de prisioneros de guerra 160 kilómetros al sureste de Berlín. Su nombre, Stalag Luft 3. Stalag Luft 3 era un campo de la Fuerza Aérea Alemana para prisioneros de las fuerzas aéreas. Era un campo de oficiales, así que había tripulaciones del Reino Unido, de Estados Unidos, Francia, Polonia y también de muchos otros países que participaron en el bando aliado. A lo largo de la guerra, el campo fue creciendo hasta abarcar 2,5 hectáreas y alojar a más de 10.000 hombres. En marzo de 1943 se concibió un plan secreto para llevar a 200 de ellos a la libertad. Pasó a ser conocido como la Gran Evasión. Conflictos Segunda Guerra Mundial. Lugar, campo de prisioneros de guerra, Alemania. Secreto, plan para la construcción de un túnel de escape. La Gran Evasión fue probablemente la mejor fuga de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de ingeniería que requiso es muy sorprendente. Aquellos túneles tenían cientos de metros de largo, lo que supuso meses y meses y meses de trabajo secreto. El plan ideado por el llamado Comité de Fuga era ambicioso y fue diseñado para burlar a los guardias alemanes, siempre vigilantes. Fue el mejor plan de fuga que se concibió. La idea era excavar no uno, sino 3 túneles simultáneamente. Si los alemanes descubrían uno, llamados Tom, Dick y Harry, podían cambiar a otro. Y los alemanes probablemente no sospechaban que estaban haciendo 3 excavaciones diferentes al mismo tiempo. Ocultar las pruebas de la construcción del túnel a los guardias alemanes se convirtió en un juego constante del gato y el ratón. Para nosotros era evidente que los alemanes sabían que estábamos construyendo un túnel y registraron el barracón varias veces. Siempre piensas que hay luz al final del túnel y que esa luz era llegar a casa. Pensábamos que era muy difícil escapar de Alemania. Probablemente menos del 1% de las personas que se fugaban de los campos lograban llegar a casa. Durante 9 meses usaron todo aquello que había en el campo que pudiera ayudarles a excavar, incluyendo 4.000 cabeceros, 30 mesas y más de 2.000 cuchillos, tenedores y cucharas. La noche del viernes 24 de marzo de 1944, la fuga se puso en marcha. Estaban listos para marcharse. La idea es sacar a unos 300 hombres más o menos de una vez. Se las arreglaron para sacar a 76 por aquel túnel antes de que sonara la alarma. Entonces comenzó la persecución. Unos 50.000 soldados participaron en la caza de los 76 presos fugados. Poco a poco fueron recapturados. La mayoría de las fugas terminaron en fracaso. La idea era realmente desviar recursos militares alemanes a su búsqueda, y en ese sentido fue un gran éxito. Durante los próximos 18 días, todos menos 3 de los fugados fueron recapturados. Hitler ordenó que los hombres fueran castigados y el destino de 50 de ellos quedó sellado. Hitler dio la orden de que 50 fueran ejecutados, con la idea de evitar nuevos intentos de fuga de los campos de prisioneros de guerra. Aunque solo 3 hombres habían logrado llegar a casa, el plan secreto de fuga pasó a la historia. La Gran Evasión tiene un nombre muy apropiado. Fue un gran plan de fuga debido a la audacia, la valentía y el ingenio de los hombres que llevaron a cabo este colosal plan. El siguiente de la lista es un ardid excepcional que incluso engañó a Hitler. En 1943 los alemanes habían sido derrotados en el norte de África y estaban sufriendo pérdidas en Rusia. Los aliados buscaban dar otro golpe al imperio europeo de Hitler, y el siguiente teatro de operaciones pareció que sería el Mediterráneo. La única persona completamente obsesionada con el Mediterráneo era Hitler. Le ponía muy nervioso. Y desde el comienzo de la guerra temía ser atacado desde varios frentes. La cuestión para Hitler era dónde invadirían los aliados.
los dos lugares sospechados, Sicilia o Grecia. El plan aliado para engañar a Hitler ocupa el puesto número 4 y fue una de las operaciones más audaces de la guerra. La Operación Mincemeat. Conflicto Segunda Guerra Mundial. Lugar, Mediterráneo, Europa. Secreto, plan de engaño para la invasión aliada de Sicilia. La operación Mincemeat fue una idea muy brillante. La idea de Mincemeat era llevar a los alemanes a pensar que la invasión no sería en Sicilia, que era donde pretendían hacerlo, sino en Cerdeña o Grecia. El servicio de inteligencia británico se puso manos a la obra. Una de sus ramas era conocida como el Comité Double Cross. El Comité Double Cross y toda la unidad de inteligencia naval son muy interesantes, porque una de sus figuras clave fue el comandante Ian Fleming, que más tarde sería conocido por escribir las novelas de Bond. Y claro, el cielo era el límite. En la Segunda Guerra Mundial, no importa lo loco o disparatado que sea un plan, hay que seguir pensando, porque nunca sabes si en una de esas ideas habrá algo que pueda funcionar. La idea de la operación Mincemeat era dejar un cadáver que llegara a una playa de España. El servicio de inteligencia español lo recogería y le pasaría al Abwehr, el servicio de inteligencia alemán, los documentos secretos que portaba. En ellos se sugeriría que los aliados harían el desembarco en Grecia. Al menos ese era el plan. Había muchas posibilidades de que todo saliera mal. Primero había que encontrar un cadáver. ¿Cómo hacerlo sin que llegara a descubrirse que había sido víctima de un accidente o cualquier otra desgracia? ¿Cómo hacer que un cuerpo apareciera como si se hubiera ahogado? Finalmente se encontró en un depósito de cadáveres de Londres el cuerpo de un hombre sin hogar, un galés llamado Glynder Michael. Había sido asesinado con veneno para ratas, pero no había ningún otro signo de causa de muerte. A partir de ahí comenzó el proceso de encubrimiento. Se le dio una nueva identidad. El hombre fue vestido como oficial y embarcado en un submarino rumbo al Mediterráneo. El ardid más importante, un maletín conteniendo planes de invasión falsos, esposado a su cinturón. Era realmente complicado. Demasiadas cosas podían salir mal. Así que confiaban en tener suerte. El 30 de abril de 1943 el cuerpo fue dejado ante la costa de España, donde se sabía que operaban agentes nazis. De hecho, fue descubierto por un pescador español que lo llevó a la orilla. Los documentos fueron entregados al jefe de la Abwehr en España. Este se los envió a su superior en Berlín, que se los entregó a Hitler. Así que llegaron hasta lo más alto. Al final los alemanes se tragaron el anzuelo y trasladaron fuerzas a Cerdeña y Grecia, dejando a Sicilia debilitada. En ese sentido, Mincemeat logró exactamente lo que se quería. 2 meses después de aparecer los planes secretos falsos, los aliados invadieron Sicilia y finalmente tomaron todo el Mediterráneo. El resultado final de la operación Mincemeat fue que un cadáver arrastrado hasta una orilla fue capaz de salvar la vida de miles de soldados aliados cuando desembarcaron en Sicilia. La operación Mincemeat ocupa el puesto número 4 de nuestro top 10 de secretos de guerra. A continuación, otro plan secreto que condujo a la victoria aliada definitiva. En la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo el engaño militar más elaborado de la historia en preparación para el desembarco de Normandía. Se llamó Operación Fortitude. Conflicto Segunda Guerra Mundial. Lugar, Reino Unido. Secreto, plan de engaño para el desembarco de Normandía. La Operación Fortitude fue una operación de inteligencia y engaño notablemente compleja. Es difícil cuantificar la importancia exacta de Fortitude, pero sabemos que fue importante. La Operación Fortitude fue la tapadera para el desembarco de Normandía.
En junio de 1944 ambos bandos sabían que una invasión aliada de Francia era inminente. Alemania preparaba sus defensas. La cuestión era, ¿dónde? Los dos puntos de desembarco principales eran Calais o Normandía. En secreto los aliados planearon la invasión de Normandía, pero querían engañar a los alemanes haciéndoles pensar que sería en Calais. Con todas las buenas operaciones de engaño, tenía que haber un elemento de verdad en ella. Algo que hiciera creer al otro bando que era real, y así ocurrió. Para llevarla a cabo, los aliados necesitaban crear una fuerza de invasión falsa. Las Fuerzas Armadas pidieron a Studio Sealing que crease una gran cantidad de falsos tanques y aviones. Hicieron todo lo posible para convencer al servicio de reconocimiento aéreo y a las unidades alemanas de comunicaciones que un gran ejército estaba listo y parecía obvio que iba a cruzar el canal. Además del secreto absoluto, un elemento clave para el plan de engaño fue que los aliados pusieron a un destacado general a la cabeza de este ejército fantasma. El general Patton estaba al mando de un gran ejército fantasma con base en East Anglia. Mediante la creación de un cuerpo de ejército artificial con base en el este de Inglaterra, parecía que la invasión tendría lugar en el paso de Calais, con Patton a la cabeza. Los alemanes, por supuesto, se lo tragaron. Hitler y el alto mando alemán estaban convencidos de que los aliados intentarían desembarcar en el paso de Calais. El 6 de junio de 1944, la fuerza de invasión se dirigió a Normandía. Para empezar, cogieron a los alemanes casi por sorpresa, pero en realidad fue entonces cuando la Operación Fortitude entró en juego, cuando hizo su labor más importante. Un doble agente que trabajaba para los aliados envió mensajes a los alemanes alertando de que la flota que navegaba a través del Canal de la Mancha no era la de invasión, sino una estratagema para engañar a los alemanes. No debían enviar refuerzos a Normandía porque eso es exactamente lo que los británicos querían que hicieran. Hitler y el alto mando estaban convencidos de que los aliados iban a atacar Calais, y si atacaban Normandía no sería más que un engaño y un intento de que apartaran la mirada del verdadero objetivo. Como Hitler tomaba las decisiones del bando alemán y estaba tan convencido, optó por dejar al 15º ejército defendiendo el paso de Calais, en lugar de enviarlo a reforzar las defensas alemanas en Normandía. Cuando la fuerza de invasión aliada desembarcó en Normandía, se enfrentó a una encarnizada resistencia desde las posiciones alemanas, y fue una victoria difícil para los aliados, que se cobró miles de vidas. Pero sin el plan de engaño de la Operación Fortitude, los alemanes lo hubiesen puesto mucho más difícil. Cualquiera que hubiera observado el esfuerzo para construir el ejército fantasma de la Operación Fortitude, con tanques de madera de balsa, aviones hinchables y cosas así, habría pensado que se trataba de una especie de broma. Pero lo cierto es que la Operación Fortitude no fue ninguna broma y tuvo un gran éxito, logrando el nivel de engaño que se pretendía. La Operación Fortitude ocupa el tercer puesto de nuestro Top 10. A continuación, una estratagema secreta nazi planeada para romper la economía de Gran Bretaña. En 1959, en el lago Toplitz, Austria, se llevó a cabo una operación de buceo realmente única. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, circulaban rumores de que los nazis habían arrojado cantidades de oro y tesoros al fondo del lago. Los buzos que buscaron en el lago encontraron docenas de cajas selladas. Pero lo que sacaron no fue oro, sino dinero. Millones de billetes de libras esterlinas. Formaban parte de la mayor operación de falsificación de la historia, la Operación Bernhard. Conflicto Segunda Guerra Mundial. Lugar campo de concentración de Sachsenhausen, Alemania. Secreto operación de falsificación a gran escala de billetes británicos. La Operación Bernhard era un plan para falsificar montones y montones de libras esterlinas, y la idea era socavar la economía británica. Fue el plan de falsificación más grande de la historia. Era una guerra económica, esa era la idea. Tras el estallido de la guerra, ambos bandos urdieron ataques secretos contra la moneda enemiga.
Churchill se planteó la fabricación de marcos del Reich falsos, pero descartó la idea. Los nazis también intentaron falsificar billetes de banco británicos, pero los primeros intentos quedaron en nada. Se trata de un aspecto muy diferente y muy interesante de la guerra. Era casi una guerra diferente en sí misma. Por un lado está la que la gente reconoce, saben dónde está, con batallas, personal y tecnología, pero este es un aspecto de la guerra mucho más silencioso. Tiene que ver con la moneda, tiene que ver con la economía, tiene que ver con una mayor capacidad de gasto. En 1942, las SS inician una nueva operación dirigida por el comandante Bernhard Krüger. El problema que afrontaba era doble. Para tener éxito en una operación de falsificación a gran escala, Krüger necesitaba mano de obra altamente cualificada y tenía que mantenerlo en secreto. En realidad, decidieron que había suficientes prisioneros en campos de concentración con estas habilidades especiales que podían utilizar para hacer el trabajo. Una vez terminado su trabajo, el plan era ejecutar a todas las personas que lo habían hecho, por lo que era una trama sombría y siniestra de principio a fin. Más de 140 hombres fueron trasladados al campo de concentración de Sachsenhausen, y en el Barracón 19 se instalaron máquinas de impresión. Es bastante extraordinario pensar en el ambiente que debía haber en el interior del taller, dentro de la fábrica, porque su mejor posibilidad de mantenerse con vida era hacerlo bien. Porque mientras eran valiosos para los nazis, mientras eran valiosos para Krüger, los mantendría con vida. El desafío al que se enfrentaban los falsificadores era algo que nunca se había logrado antes: engañar al Banco de Inglaterra en Londres y a sus socios bancarios en todo el mundo con un gran número de billetes falsos. El Banco de Inglaterra cree que los billetes británicos son infalsificables. Así que los problemas de los falsificadores eran: 1. Cómo descifrar los códigos de serie. 2. Cómo conseguir que el papel parezca auténtico. Y 3. Cómo crear las marcas de agua y los pequeños detalles necesarios para darle ese carácter de autenticidad. Tras meses de trabajo se envió un lote de billetes a un banco suizo y los dieron por auténticos. Las falsificaciones habían funcionado y el número de billetes producidos fue asombroso. Esas máquinas imprimían durante todo el día, por lo que se falsificaron unos 9 millones de billetes. 9 millones es una cifra absolutamente extraordinaria, con un valor de mercado de unos 134 millones de libras, que el valor actual son miles de millones de libras. El plan original era introducirlos en Gran Bretaña para arruinar la economía británica, inundándola con billetes falsos. Pero el plan no pudo llevarse a cabo porque el Blitz había terminado y ya no se llevaban a cabo tantas misiones sobre Gran Bretaña como antes. Por el contrario, decidieron usarlos en todo tipo de operaciones de las SS. Las compras de armas se pagaban en efectivo. Los espías recibían esas libras por sus trabajos. Esos billetes llegaron a todas partes. Los británicos comenzaron a sospechar cuando los encontraron en Tánger, en el norte de África. Pagaron por el rescate de Mussolini, de su hotel en las montañas, después de que fuese obligado a dimitir. Fue capturado y rescatado por los nazis, y su rescate fue pagado con este dinero falso. Lograron distribuirlo por todas partes. Se extendieron como un virus. En 1945, alrededor de un tercio de los billetes británicos en circulación por el mundo eran falsos, como resultado de esta operación. Así que estamos hablando de algo a una escala masiva, una escala absolutamente extraordinaria, y causó un gran temor en Gran Bretaña. Hacia el final de la guerra y ante la inminente derrota, los nazis trasladaron a los falsificadores y las pruebas de la operación a un escondite en los Alpes, y finalmente abandonaron allí a los prisioneros. Después de la guerra, Bernhard Krüger fue detenido y encarcelado por los aliados durante 3 años. Finalmente fue puesto en libertad sin cargos y vivió hasta 1989. Pero, ¿qué ocurrió con todo el dinero? Una gran cantidad fue arrojada al lago Toplis por los nazis y fue descubierto años después. La operación Bernhard ocupa el segundo puesto de nuestro top 10 de secretos de guerra.
En el 10, la gran trama del fenol. Las fugas de Colditz ocupan el puesto número 9. En el 8, el ciberataque Moonlight Maze. La operación Pastorius en el 7. En el 6, la operación Cerezos en Flor por la noche. En el 5, la gran evasión. En el número 4, la operación Mincemeat. El gran engaño del desembarco de Normandía, la operación Fortitude en el 3. En el 2, la operación Bernhard. Y a continuación conoceremos el mayor secreto de guerra. En 1944 la balanza de la guerra se había inclinado en favor de los aliados. Algunos oficiales alemanes comenzaron a ver al propio Führer como el problema. Sabían que si Hitler moría, podrían asumir el poder. La trama secreta para asesinar al Führer ocupa el primer puesto de nuestro top 10 y se conoció como Operación Valkyria. Conflictos Segunda Guerra Mundial. Secreto, plan de asesinato. Objetivo, Adolf Hitler. El objetivo del plan de asesinato era terminar con la guerra. Lo que llevó a altos miembros del Tercer Reich a querer asesinar a Hitler fue su absoluta certeza de que estaba llevando a Alemania a su destrucción. El plan era el siguiente. Una vez que Hitler fuera asesinado, el ejército alemán arrebataría el poder a los secuaces del Führer. El ejército alemán se habría hecho cargo de la guerra en su totalidad. Habrían detenido a la mayoría de los líderes nazis y acabado con el partido nazi. Habrían cerrado los campos de concentración y puesto en libertad a los presos. Entonces habrían intentado negociar con los aliados occidentales. El cerebro de la trama era el teniente coronel Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg era de una familia aristocrática y había sido un nazi leal. Sin embargo, años de guerra habían pasado factura a este militar. Se dio cuenta de que la persecución de los judíos estaba mal y que conduciría inevitablemente a la destrucción de Alemania. Pero el plan para acabar con el Führer no era tarea fácil. Hitler estaba bien custodiado en todo momento y se rodeaba de hombres leales. Hitler fue objeto de más de 40 intentos de asesinato graves antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Pero siempre tuvo suerte. Solían bromear sobre que tenía un diablo de la guarda. Y creo que era cierto hasta cierto punto. Pero esta vez, Stauffenberg y sus conspiradores estaban convencidos de poder acercarse al Führer. Sabían que acudía a una reunión informativa todos los días a la misma hora cuando estaba en su cuartel general. El plan era que Stauffenberg colocase una bomba en la sala de reuniones que detonaría matando a Hitler y probablemente a todos los demás. El 20 de julio de 1944 el plan se pone en marcha. Cuando el conde von Stauffenberg entró en la habitación, colocó su maletín muy cerca de Hitler, apoyado contra una pata de la mesa. Y luego, por supuesto, la bomba estalló después de que Stauffenberg saliera de la habitación. Hitler voló al otro lado de la habitación, pero casi todo el impacto de la explosión lo recibió la mesa y la habitación. De modo que la fuerza se disipó y fue absorbida por el mobiliario. Creyendo que el Führer había muerto en la explosión, Stauffenberg voló a Berlín. Pero entonces recibió la mala noticia. Hitler había sobrevivido. El problema que tenía entonces era que muchos de los conspiradores se echaron atrás. Estaban preparados para actuar si Hitler hubiera muerto, quedando liberados de su juramento de lealtad. Pero no estaban dispuestos a arriesgar el cuello si Hitler seguía vivo. En cuestión de horas, Stauffenberg fue capturado y su destino quedó sellado. Tras el fracaso del plan, esa misma noche, Stauffenberg fue conducido al patio y fusilado. En total, más de 7.000 hombres fueron detenidos por conspirar en la trama. Después de muchos juicios, más de 4.000 fueron ejecutados. El complot de la bomba estuvo a un pelo de matar a Hitler.
Literalmente lo salvó la colocación de la bomba detrás de una gruesa pata de la gran mesa en la que habían apoyado el maletín. De lo contrario, habría muerto. No hay absolutamente ninguna duda al respecto. Hitler resultó herido en una mano y días después, el Führer visitó a los generales heridos en la fallida conspiración secreta. La Operación Valquiria ocupa el primer puesto de nuestra clasificación. 10 secretos que cambiaron la guerra. 10 secretos que cambiaron el mundo.